pero ahora en español. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Amén. Fuerte, amén. Así sea. ¿Ya? Cuando nosotros nos bendecimos como cristianos, no nos estamos diciendo una frase, estamos hablando del Eterno, de quien viene esa bendición. Entonces esa es una forma de declarar, con esa palabra de amén, ese saludo, y en esa forma nosotros estamos también haciendo a la persona que está aquí adelante partícipe también de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros nos bendigamos, y los dominicanos, cuando tú le dices que el Señor te bendiga, nosotros le decíamos que todos al unísono dicen amén. Generalmente ellos también usan una expresión que cuando tú le dices persona a persona, Dios te bendiga, Él te responde, Dios te bendiga más. Son formas en que los cristianos en el mundo, ¿no es cierto?, van respondiendo a estos saludos. Amén. El pastor me compartía que este mes estamos en el mes de la oración. Y yo quiero traerles solamente 2 noticias y saludos de la iglesia, en esta mañana, de la iglesia bautista de Recoleta, donde nosotros estuvimos, la iglesia donde pastorea nuestro hermano, amigo y pastor Daniel Romero. Los hermanos de esa congregación les envían saludos también a ustedes. Y la semana pasada estuvimos todo el día en la primera iglesia bautista de San Bernardo, con el pastor Félix Arias y su familia, los jóvenes del área sur, me parece que son los de esas comunas, y fue un buen tiempo de estar con ellos. Traigo los saludos también de mis hermanos. Y esta semana vamos a estar participando el martes, miércoles y jueves de las conferencias pastorales, que es el encuentro anual que realizan los pastores bautistas, y esperamos una asistencia importante de pastores, no solo de Santiago, sino también de regiones, y es la instancia en que nos podemos juntar, nos podemos ver y podemos también ser ministrados por otros pastores que nos traen palabra a nosotros. Y terminando eso, el viernes, o jueves, viernes y sábado, ya no sé, ni recuerdo bien si va a ser viernes o sábado, jueves, viernes y sábado después de las conferencias, vamos a irnos a Quilpué con la familia a participar de un campamento de jóvenes, el campamento Set Santos, que está organizado por la juventud del Distrito Costa Central, y vamos a poder estar ministrando la palabra del Señor a esos jóvenes. Muchos de ellos nos han dicho con un llamado pastoral, un llamado a las misiones. Así que va a ser un tiempo también de poder trabajar en sus vidas para volver el sábado de la tarde y el domingo de la otra semana estar todo el día en la iglesia bautista La Roca del pastor Carlos Díaz, también otra iglesia que está en el proyecto, y compartiendo también las maravillas de lo que el Señor ha hecho. Ha sido muy incesante este tiempo. Hemos estado también con yo le agradezco a ustedes las oraciones por la hermana de mi esposa, Soraya, que fue operada el día martes de tiroides. Le hicieron un corte aquí en todo el cuello, le sacaron sus paratiroides para nivelar una descompensación de calcio que tenía por causa de su enfermedad renal. Dana ha estado yendo y viniendo todos los días. Hemos agregado, aparte de todo lo que hemos hecho, esas visitas al hospital, y yo quiero darle gracias al Señor por las oraciones de los hermanos que se preocuparon, y hemos recibido muchos llamados de ustedes durante estos días, y eso también para nosotros es una bendición porque nos sentimos acompañados y agradecidos del Señor de que estemos en Santiago justamente para la operación de ella. Ella viene de Temuco, y estar acompañándola. Así que mi esposa estaba un poquito antes que yo me viniera en ese lugar. Así que ya diciendo lo que tenía que decir en 3 minutos, vamos rápidamente entonces a entrar a lo que es el tema hoy día, que es el tema que tiene que ver con la oración. Primero decir que la oración tiene poder. Amén. Amén. Tiene poder no en sí misma, tiene poder porque a quien oramos es el que tiene poder. Amén. Y nosotros le oramos al Señor, al Rey, al Dios que contesta la oración, que dice el Salmo que inclina su oído sobre nosotros. Entonces cuando nosotros oramos, no estamos diciendo palabras al aire, no estamos diciendo frases que se las lleva el viento, sino se las estamos dedicando en adoración a quien escucha la oración. Entonces, eso ya para nosotros es una gran ganancia, porque el Dios que nosotros tenemos sí nos escucha, sí nos oye. Porque hay mucha gente que hace oraciones, pero hace oraciones a personas o a cosas o a ídolos, y sus oraciones no llegan a ninguna parte. Y hay mucha gente muy piadosa que busca a través de la oración poder acercarse a alguien. Y nosotros tenemos al verdadero Señor, al verdadero Rey, al verdadero Dios, y cuando nosotros dirigimos nuestra oración a Él, entonces el Señor produce transformación. Y de eso quiero conversar esta noche con ustedes a través del texto. Mi hermano estaba leyendo un texto en el libro de Santiago, que es el que les voy a invitar a abrir
y mantengan abierto el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante, y en la versión que tengo yo en la NBI dice así: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Yo quiero conversar hoy día con ustedes acerca de esta última parte de la oración, donde dice que la oración de fe sanará al enfermo, y vuelvo a recalcar lo que dije yo un par de semanas atrás, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas de las obras de sanidades que el Señor hizo fue producto de la fe de la gente que Él vio. Por ejemplo, cuando el Señor sana al paralítico que le traen y rompen el techo, ¿no es cierto? Dice que el Señor al ver la fe de ellos, de esos amigos que traen al enfermo, le dice al enfermo: tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? Toma tu camilla y anda. Más adelante nosotros encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, por ejemplo, una escena cuando se acerca un dirigente judío buscando a Jesús para que vaya a su casa porque su hija está enferma, y su hija, cuando él va camino a casa, vienen los siervos y le dicen: ya no vayas, tu hija murió. Y en ese intertanto en que el Señor va caminando, viene una mujer que tiene un flujo de sangre por muchos años y toca el manto de Jesús. Porque ella decía: si solamente tocaré su manto, seré sanado. Y el Señor se da vuelta a esa mujer, la queda mirando y le dice: tu fe te ha salvado. ¿No es cierto? Después en ese mismo capítulo uno puede encontrar a dos ciegos que están pidiendo ayuda para ver, y el Señor les dice: ¿creen ustedes que yo puedo sanarlos? Sí, Señor, creemos en ti, tú nos puedes sanar. La oración de fe. Entonces aquí el libro de Santiago vuelve a recalcar: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y decíamos también en otra oportunidad, el Señor es el consumador de todas las cosas. Y si nosotros ponemos nuestra oración en Él, Él que tiene poder, Él lo va a levantar. Y es increíble cómo el Señor obra a través de la oración, porque cuando el Señor responde nuestra oración, nosotros podemos ver cómo el Señor actúa. Por ejemplo, el Señor sanó personas tocándolas directamente, como tocó a la suegra de Pedro, como tocó a esa niñita que estaba enferma, que había muerto, ¿no es cierto?, y la resucita. Pero el Señor también obraba con su poder, solo con mirar. Y solamente con decir que esa persona sea sana, las personas se sanaban. Entonces, cuando nosotros ponemos o tenemos razón en nuestro corazón de lo que es la oración, nos damos cuenta que nuestra oración, que la escucha el Rey de Reyes, Él la puede responder. Por eso podemos orar desde aquí por un niño que está en Brasil, aún sin conocer a ese niño. Porque podemos confiar que el Señor que está aquí también está allá y puede tocar a ese pequeño y lo puede sanar. Por eso, ustedes pueden orar por nosotros cuando estamos a más de 8.000 kilómetros de distancia, y nosotros podemos sentir sus oraciones cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nos sentimos abatidos, o estamos en duda, o a punto de tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque la oración de fe es la que el Señor contesta. Entonces, cuando nosotros tenemos la práctica de la oración en nuestras congregaciones y en nuestras propias vidas, estamos ejercitando en realidad una forma real de poder relacionarnos con nuestro Dios. Y la oración produce muchas cosas. Cuando tú te postras el rostro en tierra frente al Señor, generalmente el sentir la presencia de Dios a tu lado produce en ti una sensación de paz, una sensación de seguridad, pero también una sensación terrible de humillación. Y estábamos cantando que el mejor lugar que podemos estar es a los pies del Señor. Y cuando tú estás en los pies del Señor, tú te das cuenta que no eres nada y que la gloria del Señor llena todo. Y sentir que Dios está, y sentir que Dios te rodea, es una sensación demasiado maravillosa para no
derramar lágrimas. Yo recuerdo 2 episodios con mis hijos en esto de la oración, y lo digo porque veo niñitos que hay acá, o niñitos que están jugando ahí, ¿ya? Muchas veces yo le pido a mis hijos que oren por mí. Así como ustedes le piden al Señor que los acompañe en sus actividades diarias, hace poquito, mayo para nosotros fue un mes muy complicado antes de salir. Y la última semana de mayo fue más complicada aún porque se juntaban muchas cosas, empezar a desarmar la casa, preparar el tema del viaje, ellos terminar su colegio, yo terminar los estudios de una maestría, tenía unos exámenes y estaba muy cansado. Y Lucas me fue a decir, papá, buenas noches, fue a la pequeña oficina que tenía en el apartamento, y yo le digo, hijo, por favor, ora por mí. Y Lucas, yo le dije, pero abrázame, hijo, abrázame, como yo te abrazo, abrázame tú. Entonces Lucas vino por atrás, yo estaba sentado en la silla, en el escritorio, y Lucas oró por mí. Y fue muy sabia su oración. Y su oración fue dirigida al Padre. Y cuando él oraba al Padre, le decía, Señor, tú estás acá con papá. Y mi papá te necesita, yo te pido que le des fuerza, que le des inteligencia. Y yo podía sentir a través de la voz de mi hijo el amor del Señor expresado en esas palabras, que cuando Lucas terminó de orar, le dije, hijo, gracias, me reconfortas, como que me animas. Y una de las cosas que produce la oración es justamente que cuando tú le dices a alguien, estoy orando por ti, tú puedes levantar el corazón de un abatido. Y eso trae sanidad, y eso trae gozo, y eso trae esperanza. Hay otras oportunidades en que tú estás atravesando situaciones de crisis, y las crisis no tienen que ver con grandes cosas. Generalmente tienen que ver con cosas pequeñas, pero que son capaces de quitar tu pensamiento y desviártelo y tenerte todo el día dando vueltas sobre algunas cosas. Y en esas situaciones de crisis hace muy bien orar, porque uno puede poner en el Señor la confianza de las cosas que para el hombre son las más insignificantes. ¿Por qué? Porque al Señor podemos llevar todo. Y al Señor podemos conducir con todo en todas las cosas. Amén. Ahora, aquí Santiago 5:20 dice, no solamente que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Wow, la oración de confesión al Señor es una oración de liberación para tu vida. Porque con el pecado no se puede vivir. Porque como el Señor lo ve todo, cuando estás viviendo en pecado, tú tienes hasta vergüenza de cómo hasta levantar la cabeza y adorar. Como que tú te quisieras esconder, como que tú te quisieras arrancar, pero no puedes. Gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Y cuando nos redarguye de pecado, Él está diciendo, hijo, estoy aquí, tú no puedes vivir en esa condición. ¿Por qué? Porque dice acá que si nosotros confesamos nuestros pecados y oramos unos por otros, seremos sanados. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y el libro de Gálatas dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su propia naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿El pecado qué produce? El pecado produce muerte. Sin duda, y cuando el pecado produce muerte, y vivir arrastrando una situación pecaminosa no confesada frente al Señor, tú sabiendo que estás viviendo con eso, vives con una amargura tremenda, y te hundes, y te hundes, y te hundes, y te hundes. Y el Señor dice, yo quiero liberarte de eso, confiésalo. Entonces cuando uno va al médico por un malestar estomacal, muchas veces cuando tú estás intoxicado, por ejemplo, el médico no te puede ir dando espasmolíticos, porque eso no es lo que te sana. El médico generalmente te va a inducir con un medicamento que tú vomites.
y sacando todo lo que está mal en el estómago, ¿no es cierto? Recién puede empezar a hacer un tratamiento para que tu cuerpo se pueda volver a compensar y pueda ser sanado y pueda trabajar el estómago como tiene que trabajar. En nuestro corazón es igual. Si nosotros como cristianos no oramos al Señor sobre nuestros pecados, sobre nuestras debilidades, nosotros vamos a vivir constantemente no sometidos al señorío de Cristo, sino compartiendo ese señorío entre lo que yo quiero hacer y lo que el Señor quiere hacer. Entonces el libro de Santiago dice que si has pecado, tu pecado se te perdonará. Mira qué liberador. Cuando tú oras al Señor y confiesas tus pecados, cuando le confiesas tus debilidades. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Efesios a que la iglesia tiene que ser un lugar donde estemos unidos, donde podamos someternos los unos a los otros. Nadie está diciendo yo soy jefe tuyo, tú eres jefe mío. El someterse es mutuo y tú puedes encontrar entre los miembros de la iglesia, con tu pastor, con tus líderes, o bien un amigo de la iglesia, mujeres o una hermana de la iglesia, una compañera de oración, en el cual tú puedas confesar a tu amigo, a tu amiga, las situaciones difíciles que estás pasando para que puedan orar por ti, para que no llegues hasta abajo, sino para que se pueda detener cualquier situación que estás viviendo complicada, para que tú no tengas que llegar a tocar fondo para decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, sácame de esto, estoy clamando a ti, Señor, quiero volver a caminar rectamente. El Señor te pone, por medio de la oración y por su Espíritu, los tiempos, los momentos de alerta en los cuales tú, confesando unos a otros, ¿no es cierto? Y confesando al Señor primeramente, la forma en que tú puedes arrancar de la tentación, de las situaciones pecaminosas, que son en muchas áreas, pero cuando tú eres por la oración libertado por el Señor de eso, qué rico es caminar en paz. Qué rico es caminar de verdad, sin angustia. Qué belleza es poder caminar sin rencor uno con otro. Qué lindo es cuando tú restauras una relación con una persona al cual tú le has tenido sangre en el ojo por años. Qué lindo cuando tú puedes libertar por medio de la oración una situación de arrastre familiar. Que no me veo con mi tío hace 20 años porque hace 20 años mi tío le hizo esto a mi mamá, le hizo esto a mi papá o me lo hizo a mí y nunca lo he perdonado y nunca lo voy a perdonar. Pero cuando tú vives con eso, conociendo a Cristo, no se puede, porque el Señor quiere restaurar todas las cosas. Entonces nosotros encontramos en este libro de Santiago este consejo. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Y la oración, dice, del justo sanará a muchos. Finalmente, el Salmo 118, versículos 8 y 9. ¿Sí? Dice el versículo capítulo 118, versículo 8 y 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Mira el consejo. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. ¿Dónde está tu fe? ¿A dónde recurres tú en situaciones en que tu fe necesita ser probada? Yo les conté mi testimonio cuando estuve acá, cómo el Señor me trajo al ministerio. Creo que les hablé de ese ofrecimiento que yo había tenido, que me desvió del camino en un momento cuando me dicen, ¿eres supervisor? ¿Te gustaría ser gerente de la industria? ¿Te gustaría tener a tu familia bien? ¿Te gustaría tener a tu hijo bien? ¿Te gustaría tener un auto bueno? ¿Una casa espectacular? Tú lo puedes lograr. Pero para poder lograr eso, era en base a los negociamientos que tenía que tener en los métodos que ellos usaban. Y esos métodos se anteponían completamente a los métodos de justicia del Señor. Y por errar, quise seguirlos. Y mientras estaba ahí, yo escuchaba la voz del Señor que me decía, no es el lugar que tienes que estar, no es así, es conmigo, es conmigo.
Entonces el enemigo nos pone a nosotros trampas que nos hace ver que todo es seducible, que todo es seductor para nosotros, y de esa forma nosotros podemos lograr lo que necesitamos. Mis hermanos, pon tus ojos en Cristo, en nadie más. Confía en el Señor. Ora por las decisiones que tienes que tomar, porque el Señor va a responder. Cuando yo tenía el año 89, yo estaba saliendo de cuarto medio, y en ese tiempo me decían mis pastores, mis consejeros: el Señor conoce quién va a ser tu esposa, el Señor conoce qué vas a estudiar, el Señor conoce lo que vas a hacer. Y más en el año 85, que yo estaba en octavo básico, cuando en Chile todavía no había muchos computadores, ya cuando en ese tiempo ningún niño tenía un celular en la mano, un PlayStation, ya con suerte alguien podía tener un Atari, una consola de color café, con un joystick que era un palito y un botón, ¿ya? Y en ese tiempo Chile tenía, el que tenía un teléfono, era esos teléfonos que uno le daba la vuelta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el que tenía esas cosas era como la gente más próspera. Bueno, en ese tiempo se nos decía a nosotros, se nos decía: cuando tú seas joven vas a ser un joven en la época de la computación, y cada familia en Chile va a tener un computador. Yo lo veía lejano, lo veía extraño, yo no lo entendía. Pero yo le decía: Señor, tú eres capaz de conocer quién va a ser mi esposa. Tú eres capaz, Señor, de saber qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, qué es lo que voy a hacer. Señor, tú eres demasiado maravilloso para conocer aún las cosas que yo no puedo ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y un cristiano que no ora es un cristiano incompleto, porque la base de probar la fe es justamente a través de la oración. Y la oración nos sirve a nosotros no solamente para hacer nuestros proyectos de vida, sino la oración de intercesión es tan maravillosa que cuando tú oras por otro, como si a ti te pasara la situación que tú estás viviendo, por la cual estás orando, realmente hay una compenetración con la otra persona de lo que él está pasando, a través de lo que tú puedes orar por él, y el Señor lo puede responder. Entonces, los muchachos, los jóvenes acá, confían en el Señor, que Él conoce todo lo que viene para ustedes, porque el Señor los creó, y ustedes solamente oren para hacer la voluntad del Padre. Jesucristo, eso es lo que oraba. Quería ser uno con el Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios aquí en la iglesia, que seamos nosotros también uno con el Señor a través de la oración, y a través de la oración vayamos descubriendo y conociendo más a nuestro Padre Celestial. Eso realmente va a traer para nosotros un crecimiento muy grande, porque vamos a probar al Señor no solamente de oídas, sino tangiblemente por lo que el Señor puede hacer. Y tú vas a poder decir: el Señor ha respondido lo que yo le he pedido, ha respondido a la oración de mi amigo, ha respondido por esta situación que estoy pidiendo. Y tú, como yo te decía, puedes colocar todas las situaciones que tú quieras delante del Padre, orando en el centro de su voluntad, y el Señor va a responder. Separados de Dios, nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Nutrámonos de lo que al Señor lo nutría. A Jesús nos nutría la oración. Jesús nos nutría la comunión con su Padre Celestial. Y si nosotros de la misma forma estamos nutridos de las cosas que nutrían a Jesús, esas cosas nos van a hacer indudablemente crecer. Quiero terminar con un testimonio de la oración de Mirlene. Mirlene, yo les conté que es la esposa del pastor Wilson en República, esta mujer que está padeciendo por un cáncer, que debe estar terminando ya la quimioterapia. Vamos a saber en estos días qué continúa para ella, si la operación o alguna radioterapia. Pero Mirlene siempre tuvo una actitud, y tiene una actitud de gratitud al Señor en las circunstancias en las que está. Realmente, si tú de primera vista vieras dónde ella vive, uno se alarmaría y se pondría a llorar. Pero Mirlene es capaz de sonreírle a la vida porque su confianza está en el Señor. Y Mirlene tiene esperanza porque cree en un Dios grande, y el Dios que tiene Mirlene es el Dios que tenemos nosotros. Y es una mujer que está muy lejos, y yo me imagino muchas Mirlenes en el reino de Dios esparcidas por el mundo, que luchan y sacan adelante sus vidas, como muchas de ustedes mujeres acá.
que luchan y sacan adelante a sus familias, a sus nietos, algún yerno que les cae en la casa, alguna familia que tienen que acoger ustedes en su casa, algún familiar que no estaba pensado que iba a llegar y llegó ante ustedes. Y el Señor usa la vida como la vida de Mirlene para bendecir a otros. Entonces Mirlene, siendo haitiana, es una líder en su comunidad. Y cuando nosotros vamos a su casa, muchas veces no la encontramos en su casa, sino la encontramos orando por un vecino, porque a ella la llaman, porque saben que ella, esa mujer, ora. Y cuando ella ora, el Señor responde. Entonces, estábamos en la casa, Mirlene le dice a mi esposa, le dice princesa. ¿Ya? Oye, princesa, vení para acá. Entonces le dice, ven acá a la casa del viejito Juan. Y cuando entramos a la casa vemos un hombre anciano, un esqueleto, con cuero, con piel, abandonado por la familia, y un hombre que solamente ya quiere descansar, quiere morir, porque ya está mal hace muchos años, pero ahí está. Y cuando estábamos con él me decía, ven, mira varón, te vino a ver el misionero, le decía. Y le tocaba la cara al viejito, estaba casi ahí con cara de muerto prácticamente. Así. Mira, vino el misionero, vino la misionera, vienen a hablar por ti, varón, vienen a traer palabra de Dios para ti. Y decía, Señor, qué importante es que nosotros podamos entregar lo que tú entregabas a la gente. Y eso era suficiente. Palabra, oración, ánimo, pero lo que entregaba el Señor era entregar vida, porque las palabras que Él daba eran de aquel que era su Padre, el mismo Padre que tenemos nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando oremos, hagámoslo con fe, porque la oración de fe sanará al enfermo, y si alguien ha pecado, lo librará del pecado. Oremos. Padre Celestial, Señor, tú nos has recomendado que nos mantengamos unidos a ti, Señor, mediante esta práctica de la oración. Y quizás para nosotros escuchar esto nos produce diversas reacciones en nuestro ser. Señor, debemos reconocer que muchas veces no somos un pueblo de oración. Y aún siendo así, tú nos has bendecido. Amén. Pero cuánto más si nosotros nos dirigiéramos todos los días a ti, no solamente para orar por los alimentos que tenemos al almuerzo, y no solamente orar porque nos has dado un día más de vida, sino orar por situaciones concretas. Tú, Señor, harías aún más cosas. Por eso, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, y tu palabra nos dice que la oración tiene poder porque nuestra oración va dirigida a ti, que eres el Dios. Señor, que al poder conocerte más cada día por medio de estar orando, podamos, Señor, ser llenos de ti y podamos ver tu rostro, podamos ver tu gloria, podamos sentir, Señor, tu presencia, podamos sentirnos agradecidos y podamos, Señor, todavía sentirnos con más seguridad de que nuestros pasos son seguros porque están puestos en el centro de tu voluntad. Señor, tú no has vuelto todavía. Y mientras tú no vuelvas, Señor, tú nos pides que nosotros seamos el pueblo de Dios. Señor, que ore como tú nos enseñaste a orar. Y de esa forma, Señor, al caminar día a día contigo, Señor, podamos ser de bendición con palabras que emanen de tu palabra, porque es la palabra que tenemos que buscar, y también con oraciones con poder, y oraciones, Señor, que tienen claridad en lo que dicen, no cosas al vacío, sino cosas concretas. Señor, en esta hora nosotros queremos darte gracias por esta noche, porque podemos hablar de esto, porque podemos orar libremente, porque lo podemos hacer donde queramos. Y Señor, yo te pido que nunca tengamos temor para tener que cerrar la boca, porque si nosotros lo hacemos, Señor, las piedras hablarán. Señor, gracias por la oportunidad que me hace la noche de compartir con mis hermanos, a quienes yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.